En Vancouver la hora es 6:03. Net Radio, creada para ti. Muy buenas noches, amigos de NetRadioOnline.com. Les saluda Rocío Orozco, transmitiendo desde la bellísima ciudad de Vancouver, Canadá, para todo el planeta, en su programa De Cara al Éxito. Bienvenidos a todos los fieles seguidores de NetRadioOnline.com y a todos los que nos escuchan por primera vez. No se van a arrepentir de estar aquí con nosotros esta noche. Es nuestra 13ª emisión del programa. Qué bueno que no es viernes. Sí, que ¿verdad? viernes 13 o martes 13. Qué bueno que es jueves 13. Y que no somos supersticiosos. Y que no somos supersticiosos. Pero bueno, por si las dudas, es jueves 13 y no viernes 13. Así es que estamos muy agradecidos con toda la respuesta que hemos tenido. Fíjate que el otro día me comentaba una amiga mía que vive aquí en Vancouver, que escucha la radio, le mando un saludo a Elsie, y me decía que le encanta escuchar contenido en español porque a ella se le dificulta de repente entender todo el contenido en la radio en inglés. Y dice, me encanta conectarme a tu programa porque puedo entender al 100% y me identifico mucho con los temas que estás dando. Así es que muchísimas gracias, Alejandra Garay, que siempre nos sigue a través de nuestra plataforma. Y a todas las personas que ahorita no se me vienen los nombres, ya se me vendrán los nombres, que me han dicho que siguen el programa y que lo están escuchando. De verdad, este programa es para ustedes, lo hacemos para ustedes y este es nuestro único propósito, que ustedes aprendan como nosotros estamos aprendiendo de nuestros invitados, de la gente que traemos aquí. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a Laura Casha, que está con nosotros por tercera vez. ¿Es tu tercer programa? Así es, venía subiendo las escaleras y venía pensando, es el tercer jueves que vengo aquí. Fíjate qué rápido se pasa el tiempo. Así es. Se pasa bastante rápido, pero bueno, estamos muy contentos. Gracias de verdad por ese apoyo que nos han dado. Y queremos que sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, que estamos como De Cara al Éxito. Búsquenos ahí en Facebook y también nuestro teléfono, Laura. Claro que sí, el teléfono es 778-772-0701 y en Facebook De Cara al Éxito. De Cara al Éxito. Ya saben cómo buscarnos, ya saben dónde encontrarnos. Estamos transmitiendo desde Vancouver, Canadá. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que desde cuando ya quería que llegara este día porque lo había preparado con mucho cariño. Es un tema que a todos nos interesa. Yo creo que hasta cierto nivel hemos pasado por una situación como esta. El tema de hoy es el autosabotaje. ¿Sí? Como a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Y cuando hablamos de historias de éxito y hablamos, y ya ves, traemos a los invitados, ellos nos cuentan cómo superaron cada una de las pruebas que vinieron en la vida, nos damos cuenta que es gente que ha sido muy resistente a las pruebas. Ha sido muy resistente y sin duda con un aprendizaje cada uno de ellos. Pero en cuestión de emprendimiento y en cuestiones de querer salir adelante, de querer tener éxito, a veces la vocecita en nuestra mente que nos dice, o que nos traiciona muchas veces y que nos dice que no se va a poder, es la que nos persigue constantemente y nosotros a veces la escuchamos. Entonces, no sé si te ha pasado que tienes una muy buena intención de hacer algo, pero nunca lo haces. Pero nunca lo haces o lo pospones y como que pasa algo entre el que quiero hacerlo y que lo haces que nada más no se concreta, ¿no? Entonces, el invitado de hoy es licenciado en psicología, ¿sí? Lo vamos a presentar más al ratito. Vamos a entrar con el tema general para que entendamos qué es autosabotaje, de dónde viene, por qué le llamamos así. Y él, Rosalío Contreras, nos va a platicar dentro de su historia cómo el autosabotaje también es una cuestión que se hereda de familia. Y cómo son patrones que repetimos de generación en generación. Y va a estar padre porque lo va a combinar mucho con su historia
y cómo él descubre esto, además que él se dedica a ayudar a familias y ayudar a personas a salir adelante en todo tipo de situaciones, ya lo verán. Y además, Rocío, también el sabotaje puede ser causa cultural. ¿Cómo qué? A ver, platícanos. Por ejemplo, en México tenemos un dicho que dice que es mejor, que no es tan importante ganar sino competir. Ah, ok. Sí. Entonces, no creo que los de China piensen así. No, entonces sí es importante ganar. Sí es importante ganar. Sí es importante ganar, sí es importante competir y tener eso en mente, pero siempre el número uno es que ganemos. Pero se va transmitiendo, como dices, de generación en generación y es cultural. Uh-huh. Y ¿se repite? Sí. A veces en México, inconscientemente. Latinoamérica, puedes haber escuchado muchas veces que te dijeron, lo importante no es competir, no es ganar. Uh-huh, uh-huh. Pero no, lo importante es que ganes a tu manera. ¿No? Y que te prepares para eso, ¿no? Exactamente, que tu mentalidad sea ganar. Sí, porque si o estás dar lo pensando, máximo. Exacto, mínimo, porque si estás pensando, no importa el resultado, lo importante es que estuve aquí, pues ya mentalmente te estás preparando para fracasar. Exacto, entonces, o para perder. Claro, tu mentalidad debe ser dar lo máximo en cualquier cosa que estés haciendo. Uh-huh. Y eres ganador. Ganador. Sí, exacto, como el otro día me recuerdo una conversación de alguien que le pregunté, ¿vas a empezar un negocio? Y dice, sí, voy a empezar un negocio, espero hacer dinero. Y luego, bueno, entonces, ¿para qué abre un negocio alguien? Sí. Espero, no, voy a hacer dinero, porque claro. Cuando se trata de hacer negocios, bueno, claro que estamos hablando de la palabra negocios, quieres sacar una utilidad y quieres realmente hacer esa labor de poder dar empleo a los demás, de poder dar oportunidades, de poder traer un producto nuevo al mercado, etcétera. ¿Y qué pasa? Que tienes que pensar que sí te va a ir bien y que va a haber buenas ventas. Uh-huh. Obviamente no estoy hablando de que fantasiemos. Hemos invitado a mucha gente experta que ha dicho planeación, estrategia, sobre todo pies en la tierra, pero con ese pensamiento, obviamente, de que lo podemos lograr. Bueno, el autosabotaje llega a suceder cuando una persona bloquea, destruye o interrumpe sus propias acciones, impidiendo su propio éxito. Puede deberse a diversos factores, desde el miedo al triunfo, una mala crítica, mala experiencia ante nuevas responsabilidades, aceptar reconocimientos que a su criterio piensa no merecer, tener una idea equivocada sobre la humildad, y un fuerte miedo al cambio, a las críticas o por simple pereza. ¿Qué tal, Laura? Bueno, creo que la lista puede seguir. O sea que no solamente, fíjate, hay conceptos de falsa humildad y eso puede ser una manera de autosabotear. Uh-huh. Claro, porque dices, soy tan humilde que no, pues me quedo con lo que tengo y hasta ahí. Hasta ahí ya puedo llegar. Pero el concepto de humildad va más allá de la cuestión monetaria. Exacto. Y fíjate, cuando piensas no merecer. Sí. O sea que también puede surgir de una baja autoestima. Así es. El autosabotaje. Sí. Sí, ahorita me viene a la mente el mejor arquitecto del mundo, no recuerdo su nombre, pero leí su historia ayer. Ajá. Él es una persona de éxito. Y él ha sido nombrado premio Nobel de arquitectura y ha ganado premio Pulitzer. Ajá. Y él lo que hace es que dona sus planos a la gente humilde para que tenga una mejor vivienda. Ajá. Y muchas veces él no ha cobrado por lo que ha hecho. Ajá. Y de esa manera él llama éxito. Uh-huh. Entonces él tiene dinero, uh-huh, tiene talento, pero tú ves que es una persona con sencillez. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él comparte su éxito y su don lo entrega. Y su don lo entrega con la gente que más necesitada o que menos tiene para darles una vivienda de calidad. Uh-huh. Entonces, podríamos decir que esa es una buena definición de humildad. De sencillez. De sencillez. Uh-huh. Bueno, ¿alguna vez has hecho las siguientes actividades? Porque esto está relacionado con el autosabotaje. Fíjate bien.
procrastinación. ¿Qué significa esto? Que pospones, mañana empiezo la dieta, el lunes salgo a caminar, voy a empezar el ejercicio el mes que viene, cuando los niños salgan de la escuela, cuando los niños entren a la escuela, cuando el sol aparezca, bueno, aquí en Vancouver solamente por 3 meses. Eso es estar posponiendo. Si tienes alguna de esas actitudes ante la vida, ante las cosas que tienes que hacer, ante los retos, seguramente te estás autosaboteando. Autodaño, típico, que somos muy duros con nosotros mismos y cuando nos equivocamos, eres un tonto, por decir una palabra bajita aquí, ¿verdad? Pero eres un tonto. A mí me pasaba, Laura, algo que después de muchos años me vino a la conciencia o se me hizo, me di la oportunidad de entender por qué lo hacía, pero cada vez que me tropezaba, cada vez que me caía, cada vez que me equivocaba en algo, pensaba de mí y me decía a voz audible, me decía, eres una tonta. Y la verdad no sé, sinceramente, cuándo escuché eso, quién me lo dijo, no lo recuerdo, si alguien me lo dijo, si yo misma lo hice, no entiendo. Pero llegó un momento que lo hice consciente y cuando lo encontré y lo hice consciente dije, lo voy a detener, porque era como un switch automático. Automático. Y lo importante que tú dices aquí es que cuando lo detectaste, lo empezaste a parar. Sí, no fue fácil, ¿eh? No. Pero ahora me viene, no te voy a decir que no me viene a veces el pensamiento, ¡ay, la regaste! O una cosa, ¿no? Pero realmente digo, estoy consciente de lo que estoy diciéndome a mí mismo por haberme equivocado. Y es algo bien natural, no sé si lo escuché, si me lo dijeron, pero mi niño, el más pequeño, Liam, ya empezó con ese tipo de cosas como decir, si se equivoca o si hace algo con su hermana y hace algo malo, dice, soy un niño malo, me quiero morir, me voy a matar, y empieza a decir esas cosas. Dije, ¿de dónde sale todo eso? Y ese autodaño, de verdad, tenemos que hacerlo consciente y tenemos que trabajarlo. Y tuve que platicar con él, ¿no? Y decirle, no, sí, te equivocaste, cometiste un error, pero no, eso no te hace una persona mala, ni que quieras matarte, ni quieras decir esas cosas. Imagínate tan chiquito. Y ese trabajo de los papás, desde ahí, estar conscientes y decir, sí, y no decirles cosas, porque se queda grabado. Sí, y esto viene, como dices, desde la niñez. Me pasó hoy, en la mañana, que me llevé unos niños en el autobús. Son 3 y les encanta apretar el botón para que te den la parada. Y hubo ahí una confusión a quién no le tocaba, a quién le tocaba y no sé qué rollo. Total, que la niña salió enojada y dijo que ella ya no quería. Entonces yo volteé con ella y le dije, ¿por qué te estás castigando? Yo sé que tú quieres apretar el botón. Wow. Y la siguiente vez es tu turno y me está diciendo que no quieres. Dice, estás enojada y por eso ya no quieres hacerlo, pero dentro de ti tú sí quieres hacerlo. Dije, así es de que vamos a ir a jugar, vamos a ir a nadar, bla, 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 y tienes todo este tiempo para pensar si cuando nos subamos al autobús vas a querer apretar el botón o no. Y ahí la dejé. Y cuando salimos a tomar el autobús de nuevo, le pregunté, ¿quieres apretar el botón o no? Me dijo, sí. Dije, yes. Eso es una labor, imagínate, para los padres que andamos por todos lados. Vamos a ir a un corte y regresamos. Quédate con nosotros, regresamos. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio. Creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. ¿Tienes un antojo de un pastel 3 leches? Un pie de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola. En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti.
Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Hola, soy Eugenia Flores, sexóloga, y quiero invitarte a que me acompañes en La Sexoteca de Eugenia. Todos los jueves a las 8 p.m. hora Pacífico, 10 p.m. Centro de México, a través de netradioonline.com. Y recuerda que el mayor placer te lo da el saber. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Estás en tu programa De Cara al Éxito. Continuamos. Estamos de regreso y seguimos platicando sobre el autosabotaje y esperando a que nuestro invitado llegue y presentarlo. Decíamos que estamos posponiendo, si estamos en nuestra mente diciéndonos cosas negativas constantemente, puede ser una señal de autosabotaje. También otra es una conciencia dañada. También puede ser otra forma, autosabotaje religioso y social. Puede ser que estos dos aspectos puedan estar dañando nuestra manera de ver la vida. Y bueno, vamos a ver cada una de ellas. Ya como les decía, el procrastinar es la situación en que conscientemente postergamos indefinidamente las cosas por desidia. Entonces, si eres decidioso, si eres decidiosa, lo más seguro es que tengas tendencia al autosabotaje. Levante la mano quien no sea decidioso. No hay ninguna mano aquí levantada. Todos somos decidiosos. A veces posponemos algunas cosas o también priorizamos otras, ¿no? Decíamos que el autodaño es cuando de último momento, asuntos por concluir que son viables para resolverse, no eres capaz y fallas conscientemente. Por ejemplo, lo que decías ahorita, comentabas de tu... de la niña que cuidas. Conscientemente dices, no, ya no quiero. ¿Cuántas veces también en las relaciones personales dices, no, ya no quiero ser tu amigo, o ya no quiero estar en este matrimonio, ya no quiero estar en este noviazgo, o las relaciones laborales, ya no quiero hablarle? Entonces, en vez de algo que puede realmente arreglarse de una manera no fácil, pero sí es viable pues que se arregle, entonces tú automáticamente, como dices, te castigas y dices no quiero, y te das ese bloqueo, o sea, y es tremendo, ¿no? Y el autosabotaje, como decíamos, puede ser consciente, puede ser inconsciente, puede ser físico, puede ser mental. Psicológico. Físico es cuando psicológico, cuando la persona se autolesiona y tiene un compromiso importante cayéndose de las escaleras, como por ejemplo, hay gente que así lo hace, ¿no? O chocando su auto. Fíjate que a mí me pasa algo de autosabotaje, es que cuando tengo mucho estrés, como que tengo tanto el pico de estrés, que como que casi yo provoco que me pase algún retraso o algo. Y me pasó una vez que choqué. Y me di cuenta que yo estaba muy estresada, estaba en México, no he chocado en Canadá, gracias a Dios, porque así me iría con el cargo del seguro. Pero me di cuenta que yo estaba muy estresada, e iba realmente muy preocupada por mis cosas, y como que le aceleraba más, como que no me fijaba, como que quiero que me pase algo para decir mi vida es un desastre, hoy no funcionaron las cosas, y es como que lo quieres llevar al límite. Entonces, cuando choqué, me di cuenta, dije, es que chocaste porque te mentalizaste para el accidente, Rocío. O sea, realmente te saboteaste el día. O sea, de por sí estaba muy difícil tu día y tú lo hiciste más difícil. Qué increíble, ¿no? Y eso es mucho también por que la gente que se sabotea, bueno, todos nos autosaboteamos, pero hay personas que se sienten víctimas. Exacto. Y entonces hacen su día, si fue difícil, era difícil, lo de hacen por más. Sí era. Lo hacen más, como tirándose al suelo, pues. Exactamente. Como dicen, te tiras para que te levanten. Sí.
Ok, bueno, hay personas que se autosabotean por haber cometido daños o actos que a su criterio son malos y se bloquean como forma de enmendar los daños causados anteriormente. ¿Qué tal? Hay gente que también asocia el éxito y la vanidad, no digamos vanidad, el éxito o el querer a ti mismo, la buena autoestima, con algo malo. ¿Sí? Se autoinfringen y se hacen daños para humillarse, ¿sí? Porque decir, ay, no, el éxito no es algo para mí, el éxito es malo, el triunfar o el tener alguna buena autoestima no es bueno, eso no es señal de humildad, y son puras cosas en tu mente que te están jugando, están haciendo una mala jugada, pero en realidad no es eso, no se trata de eso. En el orden social también hay personas que se sabotean con el fin de no cambiar su estatus y evitar así entrar en un nuevo orden social, pues creen que no sostendrán un orden social diferente o por creer que ofendería a sus parejas o a sus familiares el cambio de estatus. También, qué grueso, ¿no? Esta parte social de decir, no, es que no, yo no me puedo mezclar con o hacer esto porque no pertenezco ahí. Sí, y ahí pienso mucho que puede ser también como una autoprotección. Claro. No te quieres mover de tu zona de confort porque te sientes amenazado. Ajá. Entonces, tú mismo te saboteas y te haces para atrás. Exactamente. Y fíjate que aquí tuvimos en la cabina, entrevistamos a Carolina Rivera y ella nos comentaba que llegó un momento a pensar cuando empezó a tener éxito y empezó a avanzar, y que decían, no se la creía, y que decía, ¿será que esto es cierto lo que me está pasando? ¿Seré que merezco esto? ¿Seré que merezco la oportunidad que me han dado? Y como que ese parteaguas donde dices, doy el brinco, no doy el brinco, y ese autosabotaje, pues lo eliminó, ¿no? Y dijo, no, claro que sí, lo merezco, aquí estoy, he trabajado duro por esto y lo merezco y lo voy a hacer y lo voy a aceptar y voy adelante, ¿no? Así es. Entonces son momentos claves en nuestra vida que nosotros tenemos que estar súper, súper, súper alertas de lo que nos está sucediendo, porque eso puede impedir nuestro crecimiento y puede impedir nuestro desarrollo. Entonces, mucho cuidado. El temor al dolor, a un daño mayor, al cambio, al compromiso, a lo que sea, a la infidelidad. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no me caso porque no quiero divorciarme. ¿Cómo te explico? No me caso porque no quiero pasar por la infidelidad. Entonces, hay personas que dicen, no voy a hacer esto por el miedo a. Exacto. ¿Sí? No voy a empezar un negocio porque son muchos compromisos. No voy a empezar mi proyecto porque tal si fracaso. Porque siento que no voy a poder. Porque no voy a poder. Entonces lo estás haciendo, fíjate bien, a cualquier situación desagradable que te saque de tu zona de confort, ¡pum!, automático, el cuerpo, el cerebro dice, protección, ayúdenme que no me quiero salir de aquí, porque no quiere tener ese pánico, ¿no? Y estas son las causas por qué una persona puede sabotearse en forma consciente o inconsciente. Entonces es necesario que se concientice, como yo decía, yo me di cuenta que me decía a mí mismo tonta cada vez que me equivocaba. Así es que traer a la conciencia eso del afectado y poder llevar un tratamiento satisfactorio que pueda realizarse con ayuda de familiares, amigos, con la guía de un profesional del tema, como el día de hoy nuestro invitado nos va a llevar en este tema, y que esté capacitado para podernos ayudar en esta situación. Entonces, el día de hoy quiero ir presentando a nuestro invitado porque ya está ahí conectado y quiero que sepan quién es él. Rosalío Contreras. Él es originario de México, de la ciudad de Guadalajara. Él está en Guadalajara. Su formación académica inició en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde se tituló como profesional asociado en comunicación. Después se tituló como psicólogo clínico en la UNIVA, que es la Universidad del Valle de Atemajac, y obtuvo el grado de maestro en terapia familiar sistémica en la misma UNIVA. Además de haber cursado sus estudios teológicos en el Instituto Bíblico La Roca. Él es autor de los libros Mi rebelde consentido, Hombres infieles y Hasta la tercera y cuarta generación, que es su último libro. Además de haber escrito ya numerosos artículos respecto a la familia, ha participado en muchos programas
como el de hoy, de radio, de televisión, además de ya ser un conferencista reconocido en muchos estados de la República Mexicana, donde ha dictado conferencias en universidades prestigiosas como el ITESO, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, la UNIVA, que es la Universidad del Valle de Atemajac, la UDG, que es la Universidad de Guadalajara, la UPN, que es la Universidad Pedagógica Nacional, y la UVM, que es la Universidad del Valle de México. Actualmente es fundador y presidente de Énfasis, que es Enfoque Familiar Sistémico. Y él ha dedicado toda su práctica a ayudar a que las personas vivan en una funcionalidad a través de su técnica. Entonces, el día de hoy queremos que lo conozcan, queremos que conozcan su historia, queremos que sepan quién es él, queremos que sepan todo sobre él y que sobre todo nos vaya ayudando a entrar en este tema y a descubrir las cosas que están relacionados con el autosabotaje. La visión de nuestro invitado de hoy, el licenciado Rosalío Contreras, es proyectar una familia con valores y fundamentos trascendentes. Él está casado, tiene una familia, tiene una vida familiar y tiene 5 hijos. O sea, que tiene experiencia en esto. Porque aparte de eso, algo que me encanta, una entrevista que escuché de él, dice, bueno, además de psicólogo, soy padre, ¿no? Y ahí viene la práctica, porque deja de ver sus pacientes y llega a casa y ahí viene el momento de practicar todo, absolutamente todo. Quiero platicarles que en la consulta le he trabajado muchos años con el conflicto relacional y el subconsecuente dolor emocional que se genera dentro de las familias. Él trata con respeto las historias y revelación de muchos secretos de las personas que acuden a terapia, así es que no van a escuchar nombres en esta entrevista. Y obviamente ha realizado numerosos análisis profesionales de las dinámicas y patrones familiares en los que se refleja la sintomatología que hace disfuncional a un sistema familiar, porque una familia es un sistema. Entonces hay cosas que nos hacen disfuncionales. Finalmente puede decir con mucha satisfacción que ha contribuido a crear sistemas familiares funcionales. Esto se escucha como algo irreal. ¿Será real? Ya nos va a decir nuestro invitado, pero dice él que juntos con sus pacientes analizan cada una de las decisiones que la persona debe de tomar con el fin de transformar su dinámica familiar hasta lograr crear un sistema familiar funcional. Como conferencista ha tenido la fortuna de tener contacto con miles y miles de personas en muchos estados de la República Mexicana, diferentes universidades, empresas, iglesias, programas de radio, televisión, y esto le llena el corazón de entusiasmo porque le permite extender su influencia en su ministerio, ya sea en conferencias en vivo o por medio de la palabra escrita. Comparte el dolor de las personas porque al diario se encuentra en la trinchera que la gente ha construido su relación familiar. Vive frente a los ataques que uno al otro ha provocado. Su trabajo es ayudar a las personas a diseñar estrategias de negociación y acuerdos que hagan que la familia regrese a su status quo. Esto le ofrece como profesional del área una fuente muy valiosa de información de primera mano de las técnicas que verdaderamente funcionan y, como decía, como padre también tiene que poner en práctica, pero además su trabajo le ofrece un taller diario de aplicación de técnicas que ha diseñado él mismo a lo largo de estos años, al paso de estos años. Y de eso es de lo que escribe en sus 3 libros. Cada uno de sus libros refleja sus experiencias profesionales en consulta y escribe de una manera muy práctica. Escribe para la gente real en un mundo real. Bienvenido, Rosalío. ¿Cómo está hoy? Rocío, muy buenas tardes. Vancouver, México, muy buenas noches. Estamos excelentes. Bueno, en todas partes del mundo donde nos estén escuchando, que reciban un cordial saludo desde México. Gracias. ¿Cómo está el clima por allá? Está excelente. Estamos todavía en un clima cálido. Yo creo que allá en Vancouver hace frío, me imagino. Acá estamos en calor. Bueno, acá en Guadalajara particularmente hace calor y las lluvias nos están inundando, como es algo típico en nuestra ciudad. Pero ¿a quién no le gusta ese olor a tierra tapatía? La verdad. Claro. No le hace que nos inundemos, pero huele muy rico.
pues estamos muy contentos de tenerte aquí. Estuvimos hablando al principio del programa cuando estábamos esperándote conceptos muy generales. A mí me gustaría que comenzáramos explicando qué es el autosabotaje y que lo podamos hilar un poquito con lo que es tu historia. Me parece excelente. Rocío, lo primero que tiene uno que identificar cuando nosotros nos damos cuenta que estamos saboteando nuestro futuro, nuestro proyecto de vida, estudios, nuestro matrimonio, la paternidad y tantas cosas, es darnos cuenta que hay 3 líneas que están siendo dañadas y lastimadas. La primera de ellas es nuestra forma de pensar. Nuestra manera de pensar es la que nos está programando para sabotearnos en todo lo que hacemos. El segundo elemento importante que tenemos que identificar es nuestra historia, y ahí es donde vamos a platicar un poquito más de la historia y cómo la historia puede afectarnos en nuestra forma de actuar. Y lo último es algo tan simple como los hábitos. Hablabas de procrastinar precisamente, y es eso, precisamente un hábito de dejar las cosas para después. Y si nosotros, si los radioescuchas quieren hacer un cambio en sus vidas, tienen que identificar su manera de pensar, su historia y sus hábitos, y que puedan hacer cambio en esas 3 áreas. Eso sería lo importante. Y si gustas, empezamos con la forma del pensar. Adelante. Cuando hablamos de la forma de pensar, lo primero que nos viene en psicología es las terapias cognitivo-conductuales, es decir, Albert Ellis, la terapia racional emotiva. Cuando Ellis nos explica que la manera de pensar nos lleva a la forma de actuar, estamos entendiendo que hay aprendizajes, que hay programas instalados en las mentes de los seres humanos, y esto es lo que nos lleva precisamente a actuar equivocados, a sabotearnos y a bloquearnos en el proyecto, en lugar de crecer, desarrollarnos y llegar al máximo potencial. Como seres humanos estamos estancados. Precisamente, ¿por qué? Porque tenemos un cliché, una creencia, dice Albert Ellis, equivocada en nuestra mente. Para todos los que nos escuchan, quiero que identifiquen 3 instancias, como si fuera un ABC, como dice Albert Ellis. En la letra C identificamos un síntoma. Y si todos los que nos escuchan ahora identifican su síntoma, que puede ser depresión, bloqueo, una manera de crecer estancada, depresión, ansiedad, ataques de pánico, lo que usted guste, ubíquenlo en la letra C. Dice Ellis que todo ser humano lo que hace en su mente es tener un factor desencadenante de esa creencia. Y ese factor desencadenante es un trauma, un evento, y ahí es donde viene nuestra historia precisamente. Todo está tan ligado, ¿verdad? Están ligados, exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra historia nos va a dejar una serie de creencias en nuestra mente, según Albert Ellis. Y entonces entendemos que la historia se activa de esta forma. Y entonces la historia nos lleva, en la manera de pensar, a llegar a conclusiones que, dice Albert Ellis, son irracionales. Por ejemplo, una forma simple, una mujer llega a consulta y me consulta por ataques de pánico. Mi pregunta para ella es, ¿desde cuándo te sientes así? Ella ha identificado una tienda que está a 3 cuadras de su casa. Y ella me dice a mí, no puedo pasar del radio de esas 3 cuadras. Si yo avanzo más allá de esas 3 cuadras, entra un ataque de pánico. Y entonces mi pregunta es, ¿desde cuándo te sientes así? Y me narra que hacía unos 3 meses, su madre cayó en un conato de infarto, y ella afortunadamente estaba en esa tienda. Había olvidado un objeto de su casa para su trabajo y regresa de inmediato, se encuentra con su madre tirada en el piso, la asiste y le salva la vida. Y los médicos le dicen, si usted no hubiera estado aquí, su madre habría muerto. Esa frase se graba como una creencia. Y entonces exactamente. Y entonces esa creencia se queda pegada en su mente, de tal forma que ella inconscientemente graba una mentira en su mente, de tal forma que ella cree que si pasa de esa tienda no va a lograr salvar a su madre en caso que se presente otro conato de infarto. Y entonces cada vez que ella pasa de esa tienda y avanza algunos metros, empieza a sentir pánico. Y entonces eso le lleva a la letra B. La letra A
vamos a llamarlo factor desencadenante. El conato de infarto es la letra A. La letra C, ataque de pánico. Ujú. ¿Qué hay en la letra B? Las creencias, nuestra forma de pensar, las conclusiones irracionales a las que llegamos en nuestra mente a partir de las acciones de nuestra historia. Y entonces esas creencias se activan el resto de nuestra vida. Lo curioso es de que desde que somos niños, estamos nosotros siendo programados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por la familia, y entonces grabamos una serie de creencias equivocadas y de esa forma vivimos, dice Albert Ellis. Interesante, ¿no? No, increíble. Tengo tantas preguntas, pero bueno, vamos a ir una por una y en el siguiente bloque vamos a continuar con esta definición. Y creo que todos en este momento ya hemos identificado algo. Yo por lo menos me vinieron varias cosas a mi mente. Así es que no se despeguen, regresamos después de este pequeño corte. Estamos con ustedes. Quédate con nosotros, regresamos. Siempre contigo. NetRadioOnline.com. Net Radio. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de Tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, el Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes, conducido por Rami Loaiza y Manuel Torres. Lunes, 6 de la tarde, solo aquí por Net Radio. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Estás en tu programa De Cara al Éxito. Continuamos. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Rosalía Contreras y estamos en el ABC. ¿En qué letra nos quedamos? Nos quedamos en la letra B, que es la importante de hecho. Para hacer un repaso rápido, en la letra C, bueno, voy a decir en orden, en la letra A encontramos un factor desencadenante. Uh-huh. Ahorita narraba antes del corte el caso de una mujer que acude a consulta, que en su historia recuerda un conato de infarto de su madre, y esto es un factor desencadenante cuando los médicos le dicen a ella, si usted no hubiera estado aquí, su madre habría muerto. Uh-huh. Entonces, eso se graba en la mente. Ahora sí, nos vamos a ubicar en la letra B. ¿Letra B? Ella va a grabar una creencia. La creencia va a ser tan fuerte que va a activar la letra C. En la letra C ponemos un síntoma. Ok, perfecto. Y entonces la letra B es la importante. ¿Por qué? Porque realmente el cambio que hace una persona lo hace en el presente, Uh-huh. no en el pasado. El pasado nos hace comprender dónde se origina este daño, Uh-huh. donde en su historia se registró un evento, donde en su historia se registra una acción que traumatizó a la persona. Pero realmente la definición que la persona le dé a ese evento se va a traducir en una creencia. Uh-huh. Y esa creencia es el número 1 del autosabotaje, que es nuestra forma de pensar. Uh-huh. Ahora sí, aplicándolo al tema, vamos a ver a la persona que sufre un divorcio. En su historia, letra A,
el factor desencadenante sería el primer divorcio. No pudo resolver cuando esta mujer o este hombre quisieron hacer un matrimonio para toda la vida, pero por cualquier razón terminan rompiendo el matrimonio ellos dos y ambos se van a quedar con creencias acerca del actuar en ese lugar, en esa casa. Y entonces vamos a imaginar una mujer que ilusionada ella pensaba que tendría un hogar para toda la vida, así como en los cuentos de hadas. Exacto. Entonces ella se queda con la idea de que no luchó lo suficiente, que no fue lo suficientemente buena para ese hombre, cuando realmente la variable es grande. ¿Por qué? Porque el hombre tiene su forma de pensar y su forma de actuar, y quizá él tenía otros patrones, otra historia, otras creencias. O sea, no es solamente de una persona la situación. Exactamente, un hogar es de dos. Entonces las creencias chocan unas con otras, y en ese momento, cuando él le dice, no puedo más, yo quiero romper el matrimonio con un divorcio, en ese momento ella va a traducir ese evento como algo traumático para ella y lo va a generar como una creencia en su mente. Vamos a imaginar que ella piense que ella no fue lo suficientemente linda, lo suficientemente buena, lo suficientemente atractiva, etc. Y entonces ella, ahora sí, letra C, genera un autosabotaje en el momento en el que su creencia se va a activar. Cuando llega otra vez el amor a tocar a su vida, ¿qué crees que va a pensar ella? Que no es suficiente. Exactamente. Voy a fallar otra vez. Me van a abandonar, me van a dejar. Y luego viene un fenómeno psicológico aquí que se llama profecía autocumplida. Oh, wow. Yo tengo una pregunta. Sí. El síntoma en sí no viene siendo el regalo que nos da nuestro propio consciente en decir algo está mal contigo, porque si no hubiera un síntoma, o sea, si no hubiera ya como esta persona que tuviera el ataque de pánico, que tiene el ataque de pánico, o esta persona que se esa parte que nos está incapacitando a hacer algo, que es como el síntoma, no existiera, no sería la señal de alerta para decir algo tienes que arreglar. De hecho, es un regalo. Yo lo veo como un regalo, porque a veces decimos, ay, me pasó o tengo, porque soy una persona que sabe lo que es un ataque de pánico, pero he aprendido también que eso fue un regalo para mí, para entender que yo no había procesado algunas cosas. Entonces me lleva a cierta manera a decir, tengo que solucionar esto, tengo que trabajar en esto. Entonces, ¿no será bueno verlo como un regalo? De hecho, ahí, Rocío, das en el clavo cuando tú piensas que tu manera de pensar fue distinta. Aunque hubiera vivido un evento traumático, tú puedes identificar la parte positiva de ese evento y vas a generar una creencia, pero positiva, que no te va a dar un síntoma, sino que te va a dar una acción de cambio. Entonces ahí es cuando uno puede hacerse consciente y detenerlo antes de que se vuelva algo negativo. Exactamente. Tú vas a darle el significado y se convierte en una filia o en una fobia. Ok. Pero entonces generas una filia en donde tú amas algo porque lo traduces como algo bueno. Ajá. Escribir como algo bueno. Y aunque se repita otra vez, pensemos en algo simple, en una pelea marido y mujer, y creas una filia acerca de eso, algo bueno, no algo malo. Es decir, la pelea no tiene que ser algo negativo, sino algo constructivo, y entonces es un regalo, se convierte en un regalo ahí. Exacto, porque ya pasaste por eso y dices, bueno, ya estoy en la misma situación, ahora cómo voy a reaccionar ante ella, ¿no? Exactamente. Y en ese momento la forma de pensar nos lleva a crecer. Tenías una pregunta, Laura. Sí, lo que decía Rocío, para llegar al nivel de conciencia de Rocío y usarlo de una manera positiva, es todo un proceso, porque en el caso de la persona que tiene este problema de ansiedad, que no puede pasar de esa tienda, aún no llega a ese nivel de conciencia donde lo puede usar en su vida como algo positivo. Exacto. Entonces la persona tiene que darse cuenta primero de qué es lo que está pasando dentro de ella para poder tener una actitud más positiva o más proactiva. En esa forma tiene que hacerlo consciente. ¿Para qué? Para que Exacto. esa fobia no se convierta en una fobia y generar niveles altos de ansiedad al extremo de un ataque de pánico, que es terrible. Físicamente se siente terrible. La persona tiene altos niveles de ansiedad y de verdad se congela.
No, sí, porque es algo que se convierte totalmente físico, mecánico, que te impide hacer las cosas de algo, una cuestión totalmente irreal y que no existe. Pero bueno, estábamos en esto, que en estos síntomas tenemos el autosabotaje y luego profetizamos en contra de nosotros. ¿Cómo se llama eso? Profecía autocumplida. Pensemos en el segundo caso, en la mujer que acaba de, entre comillas, le hace fracasar con un divorcio, porque las variables pueden ser muchas, pero ella lo tradujo como un fracaso. Y entonces ella, en su letra B, que es creencias, lo grabó un fracaso. Claro. Y entonces ella va a decir, es que pensemos en una creencia falsa que tienen muchas damas, todos los hombres me van a lastimar. Todos son iguales. Todos son perdidos, y eso no es cierto. Por lo menos Checo y yo no somos así, ¿o no? Somos de los buenos. Checo, un saludo. Y entonces es muy importante entender que ella tiene en mente una creencia equivocada. Y esa creencia le va a hacer actuar de tal forma que va a profetizarse a sí misma un fracaso y adivina, va a terminar provocando que la engañen, que la lastimen o que se lastime ella sola. ¿Pero cómo es posible eso simplemente de pensarlo? La mente tiene tanto poder que llega a generar no solamente un síntoma, y ahora un punto importante es esto, el síntoma no es imaginario, No es real. O sea, el síntoma, cuando una persona tiene un ataque de pánico, no está imaginando nada. La persona está teniendo una descompensación neuronal, biológica, hormonal, que le está haciendo un cambio tan fuerte que necesita acudir a fármacos para llegar otra vez al statu quo. Es increíble cómo la persona puede generar un estado biológico de cambio. Es como el sujeto que a través de los corajes se busca una úlcera. Ya cuando está la úlcera sangrante no puede él decir, es que yo me imagino esta úlcera. No se le imagina. Está sangrante y tiene que ir con el médico para que le sanen, para que esa herida sangrante sane y entonces pueda comenzar ahora sí a cambiar su forma de pensar y que sus acciones y sus hábitos cambien, en donde no haga esos corajes tan horribles que le llevan a generar un daño en su estómago, un daño físico. Entonces, cuando nosotros autoprofetizamos el fracaso, se puede volver una realidad. Solamente de pensarlo, no digamos de decirlo, simplemente de pensarlo, lo proyectamos. ¿Qué es lo que decías ahorita? La mente es muy poderosa. Sí. ¿De qué manera yo puedo provocar a través de ese pensamiento, en el caso de esta persona que estamos hablando, que le suceda exactamente lo que estoy pensando? ¿Dónde, en qué momento todo eso empieza a materializarse? De acuerdo. En el caso de esta dama, debo identificar que la mujer tiene 42 años, ella es una mujer soltera, vive con su madre fue madre soltera, y entonces se tienen una a la otra. Eso nos explica muchas cosas. Y estamos abordando ya el elemento número 2, que se llama historia. En su historia, ella tiene muy claro en mente que ella no puede vivir sin su madre. Yo le hice una pregunta simple. Le dije, ¿qué hubiera ocurrido si tu madre hubiera muerto? Me dijo, no, que me sepulten con ella. Porque yo, ahí te va la letra B, yo no podría vivir sin mi madre. ¿Notas? Ahí está la creencia. Número 1, la forma de pensar. Exacto. Pero número 2, la historia. Es decir, con mi madre he vivido toda mi vida, estos 40 y tantos años, y entonces yo no sé vivir sin ella. Exacto. Y esa creencia empieza a materializarse cuando ella boicotea su vida social. ¿Por qué? Porque tiene que estar con su madre. No puede salir con un galán que le invita al cine. ¿Por qué? Porque tiene su vida en torno a su madre. En ese momento ella, la creencia la está materializando en acciones concretas, en actos, en la construcción de un hogar, donde ella su programa del día lo está concentrando en vivir solamente por y para su mamá. ¿Y en el caso número 2? ¿En la creencia te refieres? No, en el caso número 2 de la mujer. De la mujer, de acuerdo. Que piensa que va a fracasar. ¿Cómo se materializa esto? Es decir, ya fracasé, mi creencia es que no soy suficiente y que no puedo tener una relación que pueda permanecer. ¿Cómo materializa eso a la hora de relacionarse con un hombre, por ejemplo?
vamos a imaginar algo simple, vamos a imaginar lo que podamos imaginar en la relación íntima sexual. Ajá. Ella entonces, cuando tenga la intimidad, como ella tiene la creencia equivocada de que no es lo suficientemente buena para retener a un hombre, entonces va a empezar a sabotear su vida sexual y la conclusión es simple: su mente no va a estar conectada, sino solo su cuerpo con el nuevo esposo, y entonces su creencia va a producir una separación sexual, un displacer en el sexo. No va a generar una conexión como se requiera, en donde marido y mujer puedan conectarse primero en la mente para que se pueda conectar el cuerpo, y entonces empezar a profetizar: es que mi marido no lo satisfago, es que no me ama, es que no me quiere, se va a fijar en otra, se va a empezar a poner más fría sexualmente, más distante sexualmente, y el postre o la cereza del pastel es que el hombre va a buscar a otra mujer. Automáticamente. Saboteó ella de nuevo. Entonces todas estas acciones o estos hábitos de autosabotaje están 100% relacionados con una creencia en nuestra mente. Entonces nosotros no estamos actuando por actuar, estamos actuando porque creemos firmemente en algo. Exacto. Y está instalado en nuestro software y en nuestra mente. Así es que a toda la gente que nos está escuchando, yo creo que es bien importante que vayan identificando qué creencia les está haciendo actuar de tal o cual manera. ¿Cómo vamos a relacionar este tema con tu historia? Mira, yo lo primero que quiero hacer es abrir mis expedientes, porque mi último libro se llama Hasta la tercera y cuarta generación: herencia, rituales y patrones de la familia. Imagínate nada más la riqueza. ¿Por qué decidiste escribir ese libro? Mira, cuando Dios reveló sus leyes al pueblo de Israel a través de Moisés, él mismo se revela como un Dios fuerte y celoso. Posteriormente añade una frase que me inspiró a escribir esta obra. Dice: yo soy tu Dios, le dijo al pueblo de Israel, fuerte y celoso, que visito, escucha esta frase, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces esa frase de la maldad de padres sobre hijos, como psicólogo, pues yo puedo identificar que sí hay ciertas acciones enfermas, ciertos pecados, ciertas costumbres que se viven y se celebran en un hogar y que se heredan y se pasan de mano en mano. Y si yo abro mi expediente, yo me encontré con 3 patrones marcados, particularmente en mi padre. Mi padre fue un hombre alcohólico. Y entonces yo tengo esa imagen en mente, aunque curiosamente yo nunca vi a mi padre alcoholizado, porque él dejó de beber cuando él tendría 41 años de edad. Yo tendría entonces 2 años de edad. Yo no recuerdo a mi padre borracho, pero yo viví con él, como llamamos acá en México, con el borracho seco. No con un alcohólico activo, sino como un alcohólico que había dejado de beber, pero todas las prácticas y las costumbres y los hábitos llevaron a mi padre a actuar de tal forma que él comienza a generar patrones enfermos en mi caso. ¿Cómo cuáles? Como la violencia. Patrón número 2. Mi padre, al no poder suplir su necesidad de alcohol y al comenzar a tomar una vida rutinaria de matrimonio, de estabilidad, de cambio, entonces él comienza a actuar de forma violenta. ¿Cuántos años tenías cuando él fue primera vez violento contigo? No lo puedo recordar realmente, porque más bien no puedo recordar un momento donde mi padre no fue violento conmigo. A veces no eran golpes físicos, sino las palabras, las miradas, las actitudes, etc. Entonces, desde chico te enfrentaste a la violencia psicológica. Exacto. Y a la violencia física. De hecho, aquí hay algo importante, porque yo no tengo en mente grabado daños físicos. Recuerdo que mi padre me llegó a dar golpes, pero realmente mi daño no era físico. Mi daño era la indiferencia. Yo tengo 5 hijos, como ya saben todos. Y ¿qué edades tienen tus hijos? Mi hijo mayor tiene 22 años, la niña más chica tiene 13 años. Hay 2 años en promedio y más o menos. Y hemos tenido hijos. Era indiferente tu papá. Hay tantas pláticas que hemos tenido y no fui yo programado en mi mente para tener pláticas. ¿Por qué? Porque mi padre fue un hombre indiferente precisamente.
por su alcoholismo, por su historia. Él en su historia, en su programa, en sus datos, en sus creencias, no podía llegar a tener un contacto cercano, que hubiera deseado tener alguna plática. Y ahora yo me encuentro de frente a mis 5 hijos y yo digo, quiero repetir un patrón de esos. ¿Es una forma de agresión el ser indiferente? Es una forma de agresión terrible. Si yo puedo recordar algo violento, yo no recuerdo un golpe físico, fíjate. O sea, sí recuerdo que me ha golpeado, pero no recuerdo con dolor eso. No. Hasta llegué a pensar en algún momento, pues es que me la gané. Pero entonces la diferencia sí es una agresión. Y la indiferencia, ¿sabes qué? Es algo que no puedo olvidar. Y es algo que tengo grabado en mente. ¿Por qué? Porque yo veo a mis hijos ahora y yo digo, híjole, yo tenía esa necesidad que tiene mi hijo Oscar. 14 años de edad. Yo tenía una necesidad como él. Y ahora yo veo a mi hijo con una necesidad así. ¿Y sabes qué hago yo? Yo me acerco a él y yo hablo con él. Y yo le dedico tiempo. ¿Por qué? Porque él está conquistando a una chica. Yo tenía 14 años también. Vamos a llorar todos aquí. En ese momento de tener ese romance inicial a los 14 años. Que claro, mi padre, claro, la ilusión, la ilusión, ¿cómo se dice? El amor platónico, ¿no? Que llegara y me abrazara y me dijera, mi hijo, híjole, ¿sabes qué? Viene una etapa hermosa en la vida. Oh. Te van a batear tarde o temprano, pero ¿sabes qué? No importa. Oye, que el bateo es algo natural en la relación, en la pareja. Esa plática se la perdió mi viejo. Oh. Yo no me la pierdo. Una pregunta, claro, que me la puedes contestar si quieres después del corte, porque ya vamos a ir a otro corte, que se nos están yendo muy rápido los bloques. Pero cuando tú dices, yo veo ahora esa necesidad que a mí no fue suplida cuando yo tenía cierta edad y no fue suplida, entonces tú la identificas y dices, yo quiero estar ahí y yo quiero suplir esa necesidad ahora en mi siguiente generación. ¿Qué pasa con las personas? No me contestes hasta después del corte. ¿Qué pasa con las personas que sí son conscientes y dicen, no lo voy a hacer, no voy a estar ahí por esa necesidad, porque dices, no estuvieron para mí y estoy bien, no me pasa nada, no me necesita o no necesita, aunque tú estás identificando en ese momento que a ti te hizo falta y te das cuenta perfectamente que a tu siguiente generación le está haciendo falta, pero decides no hacer nada al respecto. Regresamos del corte con la respuesta a esta pregunta. No se despeguen, estamos aquí en su programa De Cara al Éxito. Quédate con nosotros, regresamos. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Hola, soy Eugenia Flores, sexóloga, y quiero invitarte a que me acompañes en La Sexoteca de Eugenia. Todos los jueves a las 8 p.m. hora Pacífico, 10 p.m. Centro de México, a través de netradioonline.com. Y recuerda que el mayor placer te lo da el saber. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! 10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. Entérate de lo que pasa en el mundo deportivo por Net Deportes, en Net Radio, domingo a las 6 de la tarde. Buscamos motivar tus sentidos.
No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Quédate con nosotros, regresamos. Estamos de regreso y estamos esperando la respuesta de Rosalío Contreras. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta de que a ti no fue suplida una necesidad cuando tenías cierta edad y en tu familia, tus padres o tu familia o alguien que debía suplir esa necesidad no la suplió, y luego tú te das cuenta después que hay alguien que depende de ti que también está teniendo esa necesidad y quiere ser suplida, pero tú decides no? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa persona decidió no? El tema central está en este caso en el perdón. Una persona que no ha perdonado en su historia, las personas que debe perdonar, es una persona que no vive libre y vive programado por esa persona que no perdona. Dice la Biblia que vive atado a la persona que no perdona. Y entonces, en mi caso, si yo no perdonara a mi padre, si no hubiera llegado el momento donde yo tuve que decir, papá, qué tristeza que te hubieras perdido de esas pláticas, pero ¿sabes qué? Te perdono. Pago yo la deuda. ¿Por qué? Porque necesariamente la parte lastimada es el que perdona, y el que queda libre. Y entonces yo ahora sí miro de frente al futuro y digo, yo quiero ser un padre diferente. Y claro que perdonar no significa olvidar y borrar de la mente. Perdonar significa pagar un precio. Y está uno dispuesto a pagar ese precio, y entonces tiene uno una página en blanco donde uno puede empezar una vida nueva, donde uno dice, ahora sí, qué tipo de padre quiero ser yo, y quiero ser un padre diferente, quiero ser un padre cercano, afectivo. Pero el paso número 1 para todos los que nos escuchan es identificar en su historia a qué personas tienen que perdonar y las liberan hoy mismo. ¿Por qué? Porque si las personas fueron indiferentes, ya sea un ex esposo, ya sea un padre, una madre, sean hermanos, amigos, etcétera, no tenemos por qué estar entregando nuestro presente a nuestro pasado para que podamos proyectarnos a un futuro en libertad. Ese es el punto. Muy importante. ¿Qué otras cosas en tu historia puedes identificar que eran patrones de tu padre? La infidelidad. Mi padre es un hombre chiquito, muy romántico. ¿Demasiado? Decíamos que tenía corazón de hotel. No es un secreto. De hecho, medios hermanos llegaron a vivir. Entonces, pues, la dinámica de un sistema familiar. Disfuncional. ¿Por qué escribí el segundo libro, Hombres Infieles? Ok. ¿Por qué? Porque era necesario identificar esos programas que nuestros padres con sus pecados, como bien dice la Biblia, yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de padres sobre hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces ese pecado que mi padre cometió, el grave error, y lastimó a mi madre con esa herida, claro está que es otro de los programas que quiere meterse en mi mente y sabotearme mi matrimonio. Y entonces yo no quiero repetir un patrón de esos. Yo tengo 26 años casado siendo un hombre fiel. Y esa es una de las credenciales más fuertes que ha sido un proceso de llevar a la conciencia lo que decíamos al principio del programa. Todas estas cosas que sucedieron en tu historia, que se instalan como creencias, pero que en realidad las tomas como algo positivo y dices, a mí no me va a pasar. ¿Qué pasa con la gente que no tiene la capacidad, como decía Laura, que ese proceso, cómo puede entrar en un proceso de ese tipo? Sí, en el momento en que vea un fracaso en la vida, un estancamiento en la vida, el dolor que ahora está aplicando en el presente, imagina a aquellos hijos que fueron heridos por sus padres con la violencia y ahora se convierten en padres o madres violentos con sus propios hijos. Claro. Y es horrible ver cómo un hombre o una mujer que se juraron a sí mismos, no voy a golpear a mis hijos jamás, los están golpeando. O repetimos simplemente las mismas palabras que nos dijeron a nosotros. Exacto, y sabotean su maternidad o la paternidad o la función de esposos. ¿Por qué? Porque dejan que los programas, según Albert Ellis, que están en la mente, se activen. Y esto puede suceder no solamente en las relaciones, sino también en familias que, por ejemplo, nadie estudió la universidad, ¿no? Todos llegaron a un nivel de secundaria, máximo preparatoria. Entonces tú
en tu historia y con tu familia, entonces tú piensas que tú no estás hecho para una carrera universitaria. Exactamente, por un programa igualmente, por una creencia. Y es que en mi historia, si se piensa, es que en mi historia no se acostumbra a esto, la persona se puede programar a sí mismo para llevar los estudios básicos y quedarse ahí. La herencia, precisamente. Hace unos días di una conferencia en el DIF aquí en Guadalajara, que al público hablemos de la herencia. ¿Qué a usted? Y algunos afortunados pensaban, pues me heredaron una casa, una cuenta de banco, y otros menos afortunados, pues a mí me heredaron deudas, mis padres, ¿verdad? Y otros mucho menos afortunados decían, bueno, a mí me heredó una diabetes, mi padre, un cáncer o algo peor. Sí, exacto. Pero todos hemos recibido algo. Y de lo que yo quería hablar a la gente ahí era de los hábitos, de los patrones, de la historia, de los rituales, de las costumbres. Y algo importante, yo hablé en público de mis 3 patrones que tengo identificados plenamente. Yo no tomo alcohol, yo soy un hombre fiel y soy un hombre cercano y afectivo con mis hijos. Pero algo importante, el patrón se repite no necesariamente en el momento en el que yo llegara a emborracharme. Es decir, no los hijos de alcohólicos se dice necesariamente que están repitiendo un patrón cuando se alcoholizan, sino cuando toman la esencia del patrón del alcohólico, que es el egoísmo. Okay. El patrón está en el fondo, no en la forma. Entiendo. Pensemos en la violencia es la forma, pero la indiferencia es el fondo. Ajá. Entonces yo puedo ser un hombre indiferente, aunque no sea un hombre aparentemente violento, pero estoy siendo violento con mi indiferencia. Exactamente. Es una forma de violencia. Claro, total. el caso de la infidelidad. No he tocado a otra mujer que no sea mía. Hablo de mi esposa, que quede claro. Que quede claro. Sí. Oye, también cuando hablamos de alcoholismo, hay gente que no necesariamente cuando se alcoholiza es agresiva o tiene ese patrón. Conozco algunos casos de algunas personas que es como una manera de autodoparse por el dolor tan fuerte que hay de una situación. No son agresivos ni nada, pero es como ahí a lo que se están agrediendo. Sí es agresión, pero es a ellos, ¿verdad? A ellos mismos. O sea, no es agresión a los demás, pero es agresión propia, ¿no? A ti mismo. Claro, mira, ahorita en el auditorio pueden identificar que quizá algunos sean hijos de alcohólicos y ellos son ludópatas, es decir, que apuestan, juegan compulsivamente o quizá hacen compras compulsivas. Ahí se refleja precisamente la conducta adictiva, que es el fondo. No necesariamente el alcohol, que quede claro que no por el hecho de que los padres tengan ciertos actos, si los hijos repiten esos actos ya estarían en ese punto. Es el fondo, no la forma. Exactamente. Si hablamos de la infidelidad, el fondo de la infidelidad es el chantaje, la mentira, la manipulación, el engaño, la doble vida. Y entonces un individuo puede ser físicamente fiel, pero en la mente ser infiel. Jesús dijo claramente esto. Oyeron en la ley que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella. Y entonces dice uno, caray, pues infieles, pues estamos todos en el mismo canal, porque vemos y actuamos en el fondo otra vez. Y ahí es donde está la lucha, en el fondo, y hablamos otra vez de las creencias que hay en la mente. Es que creen que no pueden ser felices con una sola mujer y esa creencia destruye los hogares. Sí. Qué tremendo. Y en el mundo laboral, en el mundo de las relaciones laborales, hablando de las relaciones laborales, la familia sí es nuestro núcleo, es ahí, bueno, donde de verdad necesitamos funcionalidad para poder funcionar afuera en el mundo. Pero la verdad es que la mayoría de las personas en nuestra era viven la mayoría del tiempo en su lugar de trabajo, ¿sí o no? Sí, o sea, las personas van, llegan a su trabajo y hasta 8, 10, 12 horas después regresan a casa. Entonces, ¿qué pasa entonces también con las relaciones laborales? También pueden ser, obviamente, disfuncionales. Así es. Sí, así es. La herencia de ser un workaholic, precisamente, está ahí. Yo tengo esa. Me identifico muy bien. Cuando tranquilos, vamos a hablar con franqueza, ¿verdad? Pues yo tengo esa. No, sí, es que lo que pasa es que hay que hacer consciente eso, ¿no?
Yo, una de las cosas que me pasó a mí, lo quiero platicar porque de eso se trata el programa. Estamos mezclando nuestras historias, obviamente con la historia de Rosalío, pero también con su área de expertise. Y el momento en que nosotros identificamos algo y lo queremos compartir con el auditorio es porque queremos invitarlos a esa autorreflexión, porque a final de cuentas es el objetivo del programa que nos llevemos algo y lo podamos poner en práctica, ¿no? Entonces, ahorita que dices eso, es algo que yo creía en mi mente, identifiqué, ahorita que dices la forma y el fondo, yo tenía esa adicción al trabajo. De hecho, todavía la tengo que estarla controlando como caballo desbocado, pero a lo que me refiero es que yo tenía la creencia, y no fue hasta que descubrí que yo creí que si yo no trabajaba yo no tenía valor. Ese era el fondo. ¿Y por qué? Y surgió de que cuando yo tenía 13 años, estaba viendo la televisión, como toda adolescente, estaba viendo la televisión echada en el mueble, en la sala, y mi mamá me dijo, vete a trabajar, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, y si tú no trabajas, estás perdiendo el tiempo. Y esa creencia, ¡pum! O sea, se instaló, y al ver el ejemplo, mi historia, con mi padre que trabajaba para mantener a 13, entonces yo digo, ok, entonces mi vida debe ser trabajar. Me encanta trabajar, lo disfruto, pero llegó un momento en que me hice tanto daño por esa creencia que destruí muchas cosas buenas de mi salud e inclusive dañé muchas relaciones. Sí, eso llega a ocurrir. Llega a mezclarse el tema del trabajo que daña precisamente las otras áreas. Si piensas en una mano con 5 dedos, ¿qué ocurriría si tomas un solo dedo y quieres hacer todo lo que la mano hace de los 5 dedos con un solo dedo? Naturalmente vas a reforzar un dedo y vas a dañar los otros 4. Y tarde o temprano ese dedo va a terminar mal. ¿Por qué? Porque la mano está diseñada para trabajar con los 5 dedos. Esos 5 dedos, ¿qué son? Tu tiempo de trabajo, tu tiempo de diversión, tu tiempo de relación, tu tiempo de contacto con las personas y tu tiempo de esparcimiento, de descanso. A ver, otra vez, repitámosla. Una persona que no tiene una buena relación. Pensamos en una relación, en un contacto. Pensemos en las personas. Ok. ¿Qué tipo de relación tienes? Pues tienes una relación con las personas, entiéndase, el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, etc. Mézclame la relación con el número 5. Ok. Esparcimiento. Este esparcimiento se conecta ¿con qué? Amigos. Con la relación. Con las relaciones, ajá. La relación se conecta con el esparcimiento. Estás haciendo una mano funcional. Ok, lástima que got it. Escena, pero trate de imaginar 2 de sus dedos en acción. Ok. Si yo trabajo y me relajo, voy a hacer una pinza en mi mano y voy a hacer la función. ¡Wow! ¡Qué padre! Eso está padre. Puedo trabajar, pero puedo relajarme. Claro. Y ahora, si nosotros hacemos esta unión y metemos un tema artístico, vamos a pensar en el arte. Con 3 dedos puedes crear hasta un acorde en música. Si el esparcimiento lo volvemos artístico, vamos a pensar que te desarrollas en la música. ¿Cómo te sientes en tu caso, Rocío, después de un trabajo, un día extenuante, llegar a tu casa y tocar el piano? Imagina qué hermoso sería poder despejarte a tocar una pieza de música donde puedas poner arte y esparcimiento. Áreas. Ahora, si estos 3 le pones la última, la relación y la conexión con el esparcimiento, con el arte, con la conexión entre personas, eres una persona funcional. Y muy feliz. Funciona. Feliz, exactamente. Pero de otro modo, te aferras a una sola área, que en este caso podría ser el trabajo. ¿Por qué? Volviendo al tema del programa, ¿por qué? Porque hubo una creencia, por un evento, factor desencadenante, ese día que estabas ahí tendida en tu sofá, descansando, quizá merecidamente, porque tuviste un día pesado de escuela, y llega tu mamá y te dice, eres inútil, o no estás haciendo lo que debes hacer, estás perdiendo el tiempo, y entonces la creencia es, si yo descanso, pierdo el tiempo. Exacto. Esa fue una creencia que se instaló en mí y me causó estragos en la salud. ¿Cuál será esa creencia que tú tienes en este momento que te está causando estragos en tus relaciones y estragos en tu salud? O quizás hábitos de autosabotaje. Vamos a seguir con la historia de Rosalío, porque a mí me interesa saber cómo llegó este deseo, este anhelo de convertirte en lo que ahora eres. Claro que comenzó con
con un pensamiento de decir yo puedo ayudar a las demás personas, o nació de esto de tu propia experiencia? ¿Cómo al paso de los años empezaste a descubrir tu propósito? Yo quería dejar esto para el último bloque, pero no sé si empezamos. ¿Este es el último bloque o estamos en el penúltimo bloque? No, aquí, faltan 2 bloques, ¿no? Faltan 2 bloques más. Pero porque quisiera hacer un ejercicio con el público en el último bloque. Y entonces, esta preguntita en lo particular, con mi historia y con el último bloque, me gustaría dejar esa idea centrada. Es que siempre me pasa que siempre me adelanto. Eso pasa. Es una de las cosas que me pasaba en la escuela, otra creencia, pero otra creencia ya la hice realidad en este momento. Siempre me decían los maestros, lo vamos a ver en la clase de mañana. ¿Y se quedó? Decía, ¿por qué lo estoy preguntando ahorita? Soy muy rara, ¿o qué? Y ahorita que me te hice la pregunta de qué quieres dejar en el último bloque, o sea, siempre me adelanto. O sea, sí es una creencia y la materialicé. Ahí se activó en este instante. Pero no te voy a permitir que vayas a sabotear, porque es el tema. No voy a autosabotear mi programa de Cara al Éxito, amigos. Estamos aquí, vamos a tener mucho éxito escuchando estos increíbles conceptos. Vamos a ir a un corte y regresamos con el tema que Rosalío quiera, porque no lo voy a preguntar ahorita. Al final vamos a dejar el bloque mi pregunta. Vamos a regresar con ustedes. Estamos aquí conectados por Facebook de Cara al Éxito y nuestros teléfonos también. 778-772-0701 y en Facebook de Cara al Éxito. Regresamos, no se despeguen. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Siempre contigo. NetRadioOnline.com. Net Radio. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, el Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes, conducido por Rami Loaiza y Manuel Torres. Lunes, 6 de la tarde, solo aquí por Net Radio. Creada para ti, NetRadioOnline.com. Estás en tu programa de Cara al Éxito. Continuamos. Estamos de regreso en su programa de Cara al Éxito con el licenciado Rosalío Contreras, autor, psicólogo y conferencista. Y vamos a hablar sobre parte de tu historia cuando te inspiraste a escribir el primer libro. El primer libro se llama Mi Rebelde Consentido. Cuéntanos qué te llevó a escribir este libro. Sí, a propósito de este tema, hablando de la forma de pensar, hablando de nuestra historia y hablando de los hábitos, es importante entender que los patrones se van a activar en un punto en la propia vida.
En mi caso, en lo particular, después de tener un padre que fue policía judicial, que fue un hombre violento, que fue un hombre distante, un hombre frío, no cercano ni afectivo. Y entonces con un patrón como estos, resulta que yo tengo ahora un hijo con un trastorno de desarrollo que se llama oposicionismo desafiante. Oh my goodness. Y entonces, exactamente, son muchachos con un carácter firme, realmente fuerte. ¿Cuáles son los síntomas? Digo, porque creo que tengo uno en mi casa. Primero, mal manejo de la ira. Lo primero que se ve en los muchachos, manejan su ira explosiva de una forma hostil, agresiva, una muy baja tolerancia a la frustración. Son muchachos que quieren imponer su voluntad. Son muchachos resentidos. Son muchachos vengativos. Son muchachos que culpan a los demás de los propios errores. Tu sonrisa me dice que estoy describiendo a uno de tus hijos. Es que fíjate, mi hijo está bien chiquito, o sea, tiene 5 años, pero a veces dices, tu culpa, por tu culpa no hice esto, y yo, o sea, ¿qué horas? Y cuando yo le digo, pon el juguete, o sea, desde muy chiquito, por eso yo soy una persona que cree en la prevención, Rosalío, créeme. Entonces, mi hijo es muy pequeño, ahorita manejable, podemos decir, y hasta físicamente, ¿no? Entonces, le dice, pon el juguete ahí, lo pone en otro lado. Me desafía constantemente mi autoridad. Ahora, esto no es una enfermedad, es un trastorno del desarrollo como si fuera el TDA. Como si fuera el síndrome de deficiencia de atención. Exactamente, son trastornos del desarrollo, por lo tanto, si hablamos de trastornos de conducta, pues los padres tenemos que tener conductas que ayuden a nuestros hijos a que recobren el control y que le den un sentido a su impulso. Ese es el objetivo que tengo con este tipo. Y entonces trata de imaginar un muchacho desafiante, como lo acabo de escribir ahora, con un padre con una historia de violencia. Entonces trata de imaginar cómo se hace la suma. Ay, no, sí, como una evolución de cosas, como un volcán aquí que va a explotar esta situación. Llega el momento en donde mi historia quiere activarse. Y imagina a mi hijo a los 13 años mirándome de frente y diciendo, no lo voy a hacer y tú no puedes obligarme. Tómala. En ese momento, un padre de familia que fue violentado por su propio padre quiere voltear y decir al niño, ¿quieres ver que sí puedo? No, y una cachetada o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el objetivo central que tengo con este tipo. Ayudar a que los padres ayuden a sus hijos a que recobren el control y que le den un sentido a su impulso. Porque estos chavos tienen un regalo del cielo. ¿Cuál es el regalo del cielo? Su carácter firme. Y ese carácter firme puede hacerlos a ellos exitosos en la vida o puede hacerlos el criminal más buscado de la ciudad. Ay, Dios, no. Los padres. Dependiendo de los padres, ¿no? De cómo lo... Los padres no vayan a sabotear su paternidad. ¿Qué pasaría entonces con una persona que se activa? Dices, ahí se activa una parte del patrón de tu padre. Si se hubiera activado y decir, no, ahorita vas a ver que sí. Y entonces usar la agresión. Entonces tú estás autosaboteando tu paternidad por una creencia. Exactamente. En ese momento la creencia, según Albert Ellis, va a generar un síntoma. ¿Cuál síntoma? La frustración ante la paternidad. Y en ese momento la creencia quiere activarse en mi mente, donde se supone que lo único que puede calmar o educar o disciplinar es el acto violento. Y esa creencia quiere activarse y va a salir a través de una conducta donde yo termine violentando mi propio. No sé si recuerdan, en nuestra época, cuando los papás nos disciplinaban, nosotros teníamos preguntas y preguntas genuinas, ¿no? ¿Por qué, no? Porque soy tu madre, porque soy tu padre. Porque yo digo. ¿No? Ajá. Y ahora, tú le dices a un chavo eso, o le dices a un niño eso, y o sea, claro que no. Y lo ves, aquí en Canadá lo ves en las escuelas. Ajá. Lo ves en las escuelas mucho. En un salón de clase, están en 9º grado, 2 maestras de matemáticas va a empezar la clase y ella pide a los alumnos que guarden sus celulares y sus tabletas. ¿Y cuál es la reacción? El muchacho que trae la tableta dice que ¿por qué? Dice que la maestra le dice porque va a empezar la clase, dice tú no me vas a hacer que yo apague mi tableta. Exacto. ¿Y cómo lo soluciona? Pues lo que hizo la maestra, se puso físicamente en una posición de autoridad. Ajá. Levantó la voz
lo suficiente y le dijo, apaga tu tableta, porque si no la apagas, yo gano. Y entonces apagó la tableta. Uh-huh. Pero la respuesta del muchacho fue, tú no me vas a decir a mí si apago mi tableta o no. Atrás había alguien más pasivo que no ni habló, se dejó los audífonos puestos en los oídos, se puso la capucha uh-huh. y agachó la cabeza. O sea, como dices, en inglés se llama defiant, uh-huh. como desafiante. Desafiante. Uh-huh. Exacto. Y entonces en ese momento los maestros se ven frustrados. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con estos chavos. Exacto. Pero en casa tampoco los padres se han aprendido a poner un orden, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos mismos están activando los patrones que traen ellos mismos. Y entonces no saben qué hacer. Uh-huh. Es triste ver padres que son rehenes de sus propios hijos, que tienen temor a la disciplina, que tienen miedo. ¿Por qué? Porque los patrones de ellos también se quieren activar. Y entonces es importante que ellos vean que sí hay una forma de respuesta ante un trastorno como estos, pero ellos tienen que ser muy activos y no sabotear la función de padres. Uh-huh. Muy importante que tengan hábitos de orden, de disciplina, hábitos de relación, de plática, donde los padres se acerquen a sus hijos, donde se comuniquen con sus hijos en otro nivel profundo, no de forma, sino de fondo, y entonces pueden generar un cambio de relación y ya el sabotaje se va para atrás. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que haga algo diferente en el ego. Hay un cambio en el ego. Uh-huh. ¿Tú notaste en tu hijo en esta época donde obviamente el libro se trata de la historia y cómo fue avanzando, cómo fue ese proceso, y por eso lo escribiste para ayudar a otras personas a pasar el mismo proceso? Pero durante este proceso, ¿tú identificaste algunas maneras en que tu hijo también a él mismo se autosaboteaba, no dándose como el valor a él mismo? Sí llegaba a ocurrir. En el momento en el que un niño desafiante cree que solamente por imponer su voluntad va a ser feliz y que no puede ver a alguien más que le gane, es un programa sembrado en su mente, aunque en el caso del desafiante no se trata de algo aprendido, sino de algo programado en la mente. ¿Por qué? Porque el sistema límbico está tan activo, que es el sistema que controla la cuestión de reacciones hormonales biológicas del niño. El niño está hormonal, para decirlo simple. Wow. Pues el sistema o la corteza prefrontal no está conectada de una forma activa, y su corteza prefrontal no detiene el sistema límbico. Y entonces el niño sufre de algo en su desarrollo, y por cierto, esto se cura a los 40 años. ¿Es en serio? De verdad, a los 40 años. A los 40 años llega el sistema frontal madura, a controlar al sistema límbico, pero después de haber hecho una cantidad industrial de daños en los padres, en su vida, en su escuela, en su cuerpo, en su carácter, y luego empieza a crear hábitos de ira, hábitos de imponer el carácter. Y entonces ahí imagínate lo difícil que es cuando la persona se da cuenta que ha dañado a tanta gente en su propia vida. Estos chavos tienen que aprender a generar, a través de ensayo y error, conexiones de su corteza prefrontal con el sistema límbico. La corteza prefrontal nos hace maduros, estables, templados, tranquilos, y a través de hábitos, otra vez, el tema número 3 de hoy, de la forma de pensar en nuestra historia, y los hábitos de obediencia, hábitos de respeto, hábitos de horarios. Uh-huh. Que los niños tengan un límite y la televisión no quede prendida todo el día, o la computadora o el teléfono. Si hacemos el hábito, los niños empiezan a desarrollar conexiones neuronales, físicas, de la corteza prefrontal al sistema límbico, y empiezan a lograr controles. Entonces, a través de los hábitos se hacen esos ejercicios, digamos, mentales, pues sí, para poder lograr el control de sus emociones. Así es. Cuéntanos cuáles son porque leímos al principio cuando te presentamos que tú mismo has diseñado propias estrategias que fuiste pues poniendo a la práctica a través de todos estos procesos que has pasado. Así como es. Hijo primeramente, después como esposo, como estudiante, como profesional, después como padre, etcétera. Y cuáles son algunas de esas cosas, de esas técnicas o de esas cuestiones prácticas, porque tú dices que atiendes, das
seguimiento en cosas reales que pueden ser aplicables para la vida real, para personas reales. ¿Qué son esas actividades o ese tipo de ejercicios que podrías compartir con nuestro auditorio para que ellos que tienen este tipo de hijos o que tenemos un hijo en potencia de ser eso, qué podríamos hacer, qué tipo de ejercicios prácticos de los que tú mismo has diseñado para poder ayudar a que este niño no tenga que esperar a los 40 para poder ser funcional, ¿no? Sí, el hábito, ahí te va. Empezando con el número 3, el hábito que cambia la forma de pensar y la forma de pensar que cambia la historia, por decirlo así, o que... Ahí empiezas al revés. Al revés, exactamente. Pensando en un hábito. El hábito de comunicarme. Tengo el hábito de llegar de consulta y lo primero que hago es escanear a mis hijos. Volteo alrededor a ver a mis 5 hijos. Y al que veo de capa caída me lo llevo a un parque que está aquí a 2 cuadras de casa. Ahí vamos a platicar. ¿De qué me van a hablar? Del conflicto que ellos traen. Entonces este es tu hábito. Siempre que regresas de casa, escaneas y dices, voy a llevarme a la persona que yo percibo de mis hijos que necesita ahorita mi ayuda. Y evidentemente si se trata de Alondrita, mi hija más chica, o si se trata del mayor, los conflictos del mayor, el mayor está a punto de graduarse como psicólogo clínico, y los conflictos que tiene un muchacho de casi 23 años, pues naturalmente son de un nivel mucho más alto. Pero no es más importante que las necesidades de Alondra, que tiene apenas sus 13, 14 años de edad. Entonces, el tema de Alondra puede ser social, puede ser de amigas, puede ser de la escuela, puede ser de tristeza, puede ser de alguna emoción, una dificultad social con sus amigas. Una niña de 13 años va a tener un conflicto social y entonces ese conflicto es tan importante como el conflicto que tiene mi hijo el mayor con un caso que tiene que no puede resolver. Entonces tu hábito es hablar tiempo aparte y hablar con ellos. Eso es un ejercicio que todos podemos hacer. 15 minutos. Ni siquiera necesitamos pasarnos ahí la hora, las 3 horas, no, 15 minutos. Y en esos 15 minutos llegamos a nuestros hijos y ahora sí, aquí va una técnica importante. Haga las preguntas adecuadas. Ok, voy a anotar. Adelante. ¿Qué preguntas son adecuadas? Si nosotros hacemos las preguntas adecuadas, podemos lograr que el hijo procese la información y que pueda darle un sentido a su propio enojo. Por ejemplo, si nuestro hijo está enojado y le pegó a su hermano, una pregunta inadecuada es esta: ¿por qué le pegaste? Atípico, sí pasa. Atípico. Y es un error grave. ¿Por qué? Porque el hijo nos va a contestar con una justificación. ¿Por qué? Porque él me regañó, porque él me gritó, porque él me vio feo, tú no viste lo que él me había dicho. Nos va a contestar, como dice la escuela Gestalt, nos va a contestar con una porquería. No deben preguntar por qué, porque los padres preguntamos un por qué, los hijos van a contestar una porquería. O sea, una justificación. Si preguntas un por qué, los hijos te van a contestar una porquería. Pues, ¿qué preguntamos? Pues sí, claro. Y entonces la pregunta va al fondo. Cuando nosotros vamos al fondo, entendemos que nuestros hijos en el fondo hay una esencia que los mueve a actuar. ¿Qué esperabas encontrar? ¿Qué resultado deseabas? ¿Qué pretendías lograr golpeando a tu hermano? Y entonces ya lo obligamos a pensar en un propósito. Active su mecanismo de defensa, de justificación, autojustificación, sino a un propósito, exactamente. Y entonces la siguiente pregunta es: ¿y lo lograste? La respuesta obvia es no. Te pongo un escenario simple. Mi segundo hijo, mi rebelde consentido, el del libro, mi rebelde consentido resulta ser que me dice, él ya tiene 21 años, y me dijo hace apenas un mes y medio: papá, me quiero casar. 21 años. Sí, muy jovencito. Qué lástima que no se ve, pero ustedes sí lo pueden ver. Este es el muchacho a los 15 años. ¿Verdad? Y los que no, lo pueden buscar en www.rosaliocontreras.com. Exacto. De hecho, eso le vamos a dejar al bloque final. Entonces, ¿qué dice un padre cuando un niño de 21 años le dice: me quiero casar? La respuesta es: ¿por qué te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar? ¿Estás mal? ¿Cómo la vas a mantener? Puras preguntas inadecuadas.
¿Qué le preguntaste? Tengo mucha curiosidad. Lo primero que yo le dije a mi hijo es felicidades, mi hijo. Así piensan mis hijos. Son serios con las chicas, toma la relación en serio, me encanta tu forma de pensar. Eso se llama afirmación. Ok, le diste una y ahí viene la pregunta clave. La pregunta clave fue, ¿y qué te preocupa? Y ella me dijo, que no sé si la puedo mantener. Exacto. No lo pude evitar. Cayó en cuenta a partir de una pregunta adecuada, inteligente. Pues preguntemos inteligentemente. Estábamos llegando a una gasolinera y entonces cuando mi hijo me preguntó esto, yo le hice otra pregunta inteligente de golpe y le dije, mi hijo, ¿qué quieres? ¿Quieres mantener a una chica o quieres ser productivo? A ver, ¿cómo? Me dijo de inmediato, porque sabía que había algo importante ahí. Ajá, porque ya te había dado la pequeña señal de humo. Le dije, mira, mijo, el despachador de la gasolina mantiene a su esposa. Ajá. Y a ti con media universidad seguro te pueden contratar despachando gas, seguramente. Sí, sí. Pero la pregunta es, ¿eso quieres? ¿Quieres mantener? Puedes mantener así. Y pues, pero la pregunta es si eso quieres. Y ser productivo es que te paguen por hacer lo que te gusta. Entonces, llegamos a un punto, en dos preguntas. Ser que los hijos razonen, entiendan el fondo de su esencia, de lo que ellos quieren, y que ellos puedan no sabotear su futuro, su proyecto, donde los padres no programamos mal según Albert Ellis con creencias equivocadas de tú no puedes mantener, estás loco, tú no eres capaz de cuidar de una mujer, apenas cuidas de ti, o cosas de esas que los padres dicen por miedo. Por ejemplo, mi hija, vamos poniendo un ejemplo práctico con niños pequeños. Mi hija dice, quiero una mascota, pero yo la mamá sé que no la va a cuidar ella, ¿verdad? Sé que yo voy a ser quien la va a cuidar, entonces yo le digo, no, ¿para qué quieres una mascota? Ni siquiera te puedes cuidar a ti misma ahorita. Entonces, preguntar inteligentemente, ¿qué sería, Rosalío? La pregunta sería muy inteligente al decirle, ¿cómo imaginas tu vida con una mascota, mi reina? Pues yo me imagino. Estoy anotando, radio escuchas, estoy anotando. Ajá, voy a jugar, voy a divertirme con ella. Y te fijas, esa pregunta nada más ayuda a que la niña pueda identificar su vida dentro de ese esquema de una mascota. Esto empieza a darnos la oportunidad de poder sembrar en nuestros hijos la responsabilidad de tener una mascota. Como en mi caso, la responsabilidad en mi hijo de tener un matrimonio y todo lo que implica. Exactamente. Vamos a ir a un corte y regresamos ahora con el tema del siguiente libro que es, Hombres Infieles. Ups. Regresamos. Quédate con nosotros. Regresamos. Eternal. La línea de productos de belleza líder en el mercado. Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-87-99-0825. Contacto Patricia Balanzar. Eternal. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú. La magia, Net Radio. Net Radio. No se pierda su programa de radio Cerebreando, todos los miércoles de 5 a 7 p.m. hora Pacífico, solo aquí por netradioonline.com. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Estás en tu programa De Cara al Éxito,
Continuamos. Estamos de regreso en su programa de Cara al Éxito con 16 países conectados, muy contentos y aprendiendo cada minuto sobre todo lo que estamos hablando. Quiero mandar saludos a Portugal. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí acompañándonos. También a los radioescuchas en el país de Colombia, precioso, México, España, Canadá, obviamente, Guatemala, Perú, Chile, España, Alemania, Filipinas, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Italia. Italia, ¿cómo ves? Qué maravilloso. Increíble, increíble. ¿Cómo podemos nosotros estar conectados a través de la tecnología con tantos países? Y seguramente la pregunta que hiciste fuera del aire, en esos 16 países, alguien se puede identificar con ella. Entonces tienen que escucharla. Así es que Laura, pregunta. Ok, entonces lo que yo estaba preguntándole a Rosalío fuera del aire es que yo tengo contacto con niños y conozco a un niño que se autopone reglas y que a este niño también no le gusta ser el centro de atención, mas sin embargo le importa mucho lo que la gente piense de él. Ejemplo, para ir a nadar, los niños se ponen su traje de baño primero y luego su ropa. Él muchas veces su traje de baño consta de sus shorts y una playera. Él se pone su traje de baño y se pone un short arriba del traje de baño, y si trae la playera del traje de baño se pone otra encima. Y yo le sugerí que por favor no se pusiera doble porque hacía mucho calor. Y me dijo que no, que así estaba bien. Y yo hice la pregunta equivocada. Le dije, ¿por qué? Te contestó una porquería. Oh, I'm sorry. No, le dije, me gustaría que me dijeras la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que no te quieres quitar la playera. Y dices que la gente que está ahí se va a reír de mí. Esa es su mentira. Sí, entonces él ha una creencia equivocada que la gente se va a reír de él. Y le dije, ¿sabes qué? La gente que está ahí está tan ocupada en sí mismo que ni siquiera se da cuenta que tú estás alrededor. Quítate la playera. Y no hubo poder sobre la tierra que se quitara la playera. Entonces para mí ese es un sabotaje, pero pienso que él está sufriendo por dentro muchísimo. Y se pone muchísimas reglas. Yo veo que es más, ha tenido ansiedad y se ha rascado los brazos de ansiedad. Sí, así es. Un niño que sufre de altos niveles de ansiedad, normalmente la ansiedad es producto de un desequilibrio entre el temor y la culpa. El temor es un efecto del pasado, al revés, la culpa es un efecto del pasado. Cuando hablamos de la culpa es por algo que hemos hecho en nuestra historia. Y el temor es algo que nosotros creemos que va a ocurrir en el futuro. Y entonces, cuando hay un desequilibrio entre estos dos, ese espacio que se abre entre mis manos se llama ansiedad. Es decir, si yo tengo más culpa que temor, estoy abriendo el espacio de la ansiedad. O al contrario, menos culpa, más miedo, estoy abriendo espacios de ansiedad. Y esos espacios, erróneamente, en el caso de este niño, evidentemente este niño quiere agradar a los demás, necesita aprobación de los demás, por eso se reprueba a sí mismo, y están viendo un ejemplo típico de un joven que en el futuro va a sabotear su carrera, su desempeño, su desarrollo, su crecimiento, su matrimonio. Y ahí Laura, tendrías que tener una plática privada con los papás y poder decir lo que has visto y decirle a los papás verdaderamente necesitan acercarse a este niño porque estoy viendo niveles altos de ansiedad. Por desgracia, también en nuestro México vemos cada vez más niños ansiosos. No es posible que los niños manejen tan altos niveles de ansiedad cuando la vida en sí misma nos va a traer niveles de ansiedad en su tiempo. Así es. Fíjate que este mismo niño hace unas semanas se cayó
y se hizo una pequeña cortadita en la rodilla y sus manos estaban tan tiesas y se cogía la rodilla y no era nada. Y entonces lo que hice fue tomar sus manos y relajarlo. O sea, vamos a oler la flor y apagar la vela. Y véame a los ojos hasta que se tranquilizó y le dije, sí te está saliendo sangre porque estás vivo. Dije, pero estás vivo. Le digo, pero sí puedes moverte. Bueno, no quiso doblar la rodilla. Entonces, son niveles muy altos de ansiedad y bueno, yo me siento a veces atada porque yo quisiera hacer algo por él, pero no soy su mamá, no soy parte de su familia. Lo conozco desde que tiene 2 años y medio, tiene ahorita 9, va a cumplir 9. Entonces me conoce desde siempre, pero quizá los radioescuchas tienen a alguien, un amigo. ¿Qué nos recomiendas en la vida diaria para poder apoyar estos niños? Yo quisiera recomendar a los padres que nos escucharon y que ven a su hijo así, a su hijo manejando niveles de ansiedad altos. Lo que los padres necesitan hacer es muy importante tener contacto cercano con sus hijos. Padres de familia, por favor, abracen a sus hijos, tengan tiempo con ellos, mírenlos a los ojos cuando hablen con ellos. No sean indiferentes, porque la indiferencia lastima profundamente la estructura psicológica de un niño. A veces pensamos que la violencia es el peor acto que podemos tener los padres. No es así. Un acto físico violento no es lo peor. De hecho, yo no puedo acusar en mi caso a mi padre de que no me amara. Yo siempre supe que mi padre me amaba. ¿Por qué? Porque era violento. Y un hombre violento no se puede acusar de que no ame. Ciertamente no sabe manifestar el amor de forma correcta. Por eso hizo esto mi papá. Pero llegó un momento donde yo pude perdonarlo, liberarme y llevar una vida distinta. Pero si pienso en mi hijo, y si yo veo que mi hijo tiene un nivel alto de ansiedad, lo que tengo que hacer es ayudarlo a manejar la culpa que él mismo se está sembrando a sí mismo, o la culpa que yo le estoy sembrando como padre a él, de que él no está llenando mis expectativas. Sí. Y entonces, entonces puedo ayudarlo a que él maneje la culpa. Y en el tema del temor, que el niño tenga la certeza de que tiene un futuro y de que el niño puede manejar su vida social, relacional, de una forma excelente, sabiendo que puede llenar las expectativas que el mismo se ponga en su propia vida. Sí. Qué increíble que desde pequeños tengan esos patrones y puedan en un futuro sabotear su carrera profesional, sabotear su vida personal, en sí sabotear su propio éxito. Así es. Todo ese potencial que está depositado en un ser humano puede ser totalmente destruido por creencias totalmente negativas y falsas que nos llevan al momento de vivir nuestro día a día, convertirnos en unos totales fracasados, porque no somos capaces de identificar eso. ¿Qué es lo que te lleva a escribir el segundo libro? Tu segundo libro es Hombres Infieles. Evidentemente lo que me lleva a escribir este libro es un patrón en mi hogar en función de mis padres. Y evidentemente haber visto el dolor y la herida causada por una acción de un patrón repetida por mi padre de su propio padre. Porque resulta ser que mi abuelo fue infiel, mi padre fue infiel, mis tíos fueron infieles, y en mi caso soy fiel. Se puede. Sí se puede. Patrón, sí se puede. Pero evidentemente tuve que hacer una serie de esfuerzos, de cambios que narro en este libro para poder entender que la conexión, la relación marido y mujer, podemos llegar a un proceso de cambio y hacer cosas diferentes. Ahora, si sumamos a esto los patrones que la esposa trae también, se van a sumar y van a hacer una sinergia muchas veces negativa en el hogar, generando un daño en nuestros hijos. Por eso es importante que hagamos un ejercicio, y si no estoy mal informado, creo que estamos en el bloque final, hagamos el ejercicio. Adelante. Consta de 5 preguntas básicas. Pregunta básica número 1. ¿Dónde estoy? En mi tercer libro narro la historia de 20 historias, 20 relatos, 20 familias de personajes que conocemos todos, los personajes bíblicos. Y mi primera pregunta fue, ¿por qué hubo un asesinato en la primera familia que pisó esta tierra? ¿Por qué Caín mató a Abel? Así de fácil. Y entonces, metafóricamente hablando, llevo a mi consultorio a Adán y a Eva.
Empiezo a tratar de hacerles una consulta y tratar de manejar las cosas de tal forma que yo quiero ayudar a todos los lectores a comprender que eso pasa en los hogares. Es muy triste ver en la historia que Adán y Eva no se dieron cuenta del odio que sentía Caín hacia Abel, su hermano. Y la competencia entre hermanos no fue advertida por los padres, y los padres cometieron un gravísimo error al ver algo tan importante como era el enojo de uno hacia el otro y la competencia y los celos de competencia. Lo ignoraron, fueron indiferentes y derivó en un asesinato. Esto es algo extraño, pero en las noticias hemos visto esto. Ocurre en los hogares, ocurre a diario cuando hay un respeto de uno de los hermanos no soporta al otro y le pega y es constante el pleito. Los padres no deben ser indiferentes ante esto. ¿De dónde saqué la pregunta número 1? De la pregunta que Dios mismo le hace a Adán. ¿Por qué? Porque Adán le pregunta eso precisamente, ¿dónde estás? Esa pregunta es fundamental, no era una pregunta geográfica. Dios sabía dónde estaba Adán, pero Adán ya no sabía dónde estaba. Adán era el Señor de la tierra. Dios lo puso como el Señor de la tierra. Como que había perdido su identidad. Exactamente, había perdido su conexión con Dios. Y entonces en ese momento Dios tiene que hacerle la pregunta fundamental y le pregunta simplemente ¿dónde estás? Si nosotros, los radioescuchas ahora, nos preguntamos ¿dónde estamos? En nuestra paternidad. ¿Dónde estamos en nuestro matrimonio? ¿Dónde estamos en nuestras finanzas? Vamos a encontrar una parte positiva y otra negativa. Y entonces imaginemos el ángulo negativo, admitiendo que estamos, por ejemplo, endeudados. Entonces la pregunta número 2 es, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Si ya sé que estoy endeudado, ¿dónde quiero estar? Y miro hacia el futuro sin temor y me propongo no estar endeudado. Y entonces la pregunta número 3 me da un punto destino. La pregunta número 1 me dice origen, ¿dónde estoy? La pregunta número 2, destino, ¿dónde quiero estar? La pregunta número 3, nos la brincamos todo el mundo. Y todos vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 es ¿qué debo hacer? Exacto. Y entonces, ¿Cuál es la pregunta que nos brincamos? La pregunta número 3 es ¿qué he hecho en mi pasado que me ha hecho caer en este hoyo, en este bache? Por ejemplo, el endeudado no tiene que pensar qué debo hacer para salir de mis deudas. ¿Sabes por qué? Porque se va a endeudar otra vez. Y va a pedir un préstamo y va a endeudar su casa o va a hipotecar su casa para pagar sus deudas. Porque lo que está identificando son la pregunta 1 y 2. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? Y entonces la pregunta número 4 es ¿qué debo hacer? Y entonces el ¿qué debo hacer? Lo quiere hacer rápido porque no quiere sentir ansiedad. Y no se pregunta qué ha hecho antes. Cuando una persona con honestidad se pregunta ¿qué he hecho para estar endeudado? Adivina, va a encontrar la respuesta al número 4 en automático. ¿Qué he hecho? El endeudado dice, he vivido por arriba del nivel de mi ingreso. ¿Qué debo hacer? Regular mi nivel de ingreso con mi estilo de vida. Y listo. ¿Te fijas? Entonces el qué debo hacer debe responderse basado en lo que antes he hecho mal para poder hacer un efecto de cambio. Y pregunta número 5 y última. ¿Qué me hace pensar que haciendo lo que ya identifiqué que debo hacer, voy a lograr estar donde quiero estar? Y con estas 5 preguntas es tu mapa. No, es un marco de referencia conceptual de mis creencias, de mi forma de pensar, de mi historia, de mis patrones y de mis hábitos. Y entonces podemos lograr un efecto de cambio y no vamos a sabotear nuestras vidas. Qué buen ejercicio, Cody. Muy buen ejercicio, definitivamente. Vamos a cerrar con los últimos minutos. En el tema de autosabotaje, ¿qué nos puedes decir a todas las personas que estuvieron escuchando durante todo el programa y que ahora estos son tus comentarios finales sobre el tema? Yo lo primero que quisiera decir a todo el público es que es posible tener un cambio, pero es importante que hagamos cosas diferentes. Porque si hacemos las mismas cosas, Albert Einstein decía, eso es sinónimo de locura, hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Pero si hacemos cosas diferentes, seguramente vamos a obtener un resultado diferente. William James le preguntaron cuál es
¿Cuál es el descubrimiento más grande que usted considera que se ha hecho en la generación del siglo pasado? Y él dijo, se creía antes que el sentir era primero y nos llevaba a actuar, cuando esto está equivocado. Nosotros actuamos y esto nos lleva al sentir. Y él mismo cierra con una frase y una idea que quiero dejar en mente a todo el público. Y es esta. El ave, el pájaro, ¿canta porque es feliz o es feliz porque canta? Es feliz porque canta. Exacto. Y entonces el pájaro no amanece feliz y se pone a cantar. El pájaro ve el todo nublado y ve todo sombrío y todo oscuro y se pone a cantar. Ajá. Y entonces cuando empieza a cantar, se empieza a retroalimentar de ese canto y se pone feliz. El hombre que voltea a ver a su esposa y está triste por lo que ve, y voltea a ver a sus hijos que no lo obedecen, y las finanzas, y ve todo gris, tiene que ponerse a cantar. Es decir, haga algo, haga algo ya, para que pueda tener un cambio, y entonces usted va a ser feliz como un ave. Exactamente. Esto significa que si tú en este momento tu situación no es algo que te agrade, que no te gusta, que estás en un estado de estancamiento y estás viendo patrones que te estás autosaboteando, haz algo para que cambie esa realidad. El chiste aquí es no quedarse sin hacer nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa de Cara al Éxito. Gracias a nuestro invitado Rosalío Contreras. Queremos invitarlos a todos a buscar sus libros. Dinos por favor tu página y dónde te pueden encontrar en las redes sociales, porque la verdad un programa es muy poco para seguir platicando de este tema y con la vasta experiencia que tú tienes. Claro, en mi página www.rosaliocontreras.com, ahí me van a encontrar, www.rosaliocontreras.com. Ahí van a encontrar información de los libros, información de eventos, etcétera. O en Facebook me buscan simplemente como Rosalío Contreras y ahí van a ver en la portada algo que dice énfasis. Ahorita está una portada distinta, pero normalmente dice énfasis. Énfasis soy yo, enfoque familiar sistémico. O a través del correo electrónico énfasis@telmexmail.com. Y ahí podemos entrar en contacto de cualquiera de estos medios. Yo estoy a la orden, por supuesto. Muchísimas gracias, Rosalío Contreras, autor, psicólogo y conferencista. Gracias por haber estado con nosotros esta noche con el tema autosabotaje. Recuerden que tenemos una cita el próximo jueves en su programa de Cara al Éxito. Los invito a abrazar su propósito, a descubrir por el cual están aquí y abrazar esa pasión. Pero por favor hagan algo. El día de hoy nos invitó esta plática a hacer algo y no quedarnos bloqueados. Estamos aquí el próximo jueves con ustedes, esperándolos con mucha actitud y sobre todo trayéndoles temas donde todos vamos a aprender de nuestros invitados. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a los que están viendo en redes sociales, gracias a todos, nos escuchamos el próximo jueves. That's how I know.